Hay silencios que pesan más que las palabras, y el que existía entre mi hijo Miguel y yo era de esos que se van construyendo con años de ausencias disfrazadas de ocupación, de llamadas breves que prometían visitas que nunca llegaban, de cumpleaños olvidados justificados con agendas imposibles. Yo lo observaba desde la distancia que él mismo había impuesto, ese hombre de 38 años con trajes impecables y conversaciones superficiales que había dejado de ser el niño que una vez me abrazaba en las noches de tormenta, y me preguntaba cuándo exactamente había ocurrido esa metamorfosis, en qué momento preciso el amor filial se había transformado en cortesía forzada. Nuestros encuentros se habían convertido en rituales incómodos donde él miraba el reloj con disimulo mientras yo intentaba encontrar temas de conversación que no revelaran lo mucho que extrañaba al hijo que ya no tenía, y ambos fingíamos que esa distancia era normal, que las familias modernas eran así, ocupadas, independientes, desconectadas. La verdad es que yo sabía, con esa certeza dolorosa que solo los padres comprenden, que algo se había roto entre nosotros hacía mucho tiempo, probablemente cuando su madre Carmen y yo nos divorciamos hace 15 años, dejándolo atrapado en medio de una guerra de reproches silenciosos que ninguno de los dos tuvo el coraje de declarar abiertamente. Si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete al canal para descubrir cómo continúa este relato y acompañarme hasta el final. Mi nombre es Rafael Montoya. Tengo 62 años, y durante 40 trabajé como ingeniero civil en Barcelona, construyendo puentes y edificios que aún se mantienen en pie mientras mi relación con mi único hijo se derrumbaba lentamente sin que ninguno de nosotros hiciera nada real por impedirlo. Vivo solo en un apartamento de l'Eixample que compré con el dinero de la herencia de mi abuela Dolores, una mujer sabia que me enseñó que la dignidad no se negocia y que la familia es un vínculo que se cultiva día a día, no un título que se hereda automáticamente. Después del divorcio, Carmen se quedó con la casa de las afueras, yo con este apartamento céntrico que ella siempre había codiciado, y Miguel, que entonces tenía 23 años y estaba terminando su carrera en administración de empresas, eligió vivir con su madre porque, según me dijo con una frialdad que me dolió más que cualquier insulto, ella lo necesitaba más que yo. Los primeros años después de la separación intenté mantener el contacto, llamadas semanales que se fueron espaciando hasta convertirse en mensuales, cenas que él cancelaba en el último minuto con excusas cada vez menos elaboradas, invitaciones a mi casa que rechazaba alegando compromisos laborales que yo sospechaba eran inventados. Carmen nunca me perdonó que la dejara cuando descubrí su aventura con un compañero de su trabajo en la agencia de publicidad, y aunque Miguel jamás lo verbalizó, siempre sentí que de alguna manera me culpaba por haber destruido la ilusión de familia perfecta que él necesitaba creer. Ella se encargó de sembrar sutilmente la idea de que yo había sido un padre ausente, obsesionado con el trabajo, incapaz de expresar afecto, y aunque parte de eso era cierto porque provengo de una generación donde los hombres no hablábamos de emociones, también era una verdad a medias que ignoraba las noches que pasé en vela cuando Miguel estuvo enfermo de pequeño, los partidos de fútbol a los que nunca falté, los sábados que dedicaba solo a él aunque estuviera agotado de la semana. Mi vida se había convertido en una rutina tranquila pero vacía, despertaba a las 7 de la mañana, preparaba café en la cafetera italiana que traje de un viaje a Roma, leía el periódico en el balcón desde donde se veía la Sagrada Familia a lo lejos, y después salía a caminar por el barrio, compraba en el mercado de la Concepción donde las vendedoras me conocían y me guardaban las mejores naranjas, regresaba a casa a cocinar para uno solo platos que antes preparaba para 3. Por las tardes leía o veía documentales, y por las noches, antes de dormir, miraba las fotos de Miguel de pequeño y me preguntaba qué habría hecho diferente si hubiera sabido que llegaríamos a esto, a ser dos extraños unidos solo por un apellido y una historia compartida que parecía importarle cada vez menos. Todo cambió hace 6 meses cuando Miguel apareció en mi puerta un domingo por la tarde, acompañado de Carmen, algo que me sorprendió porque hacía años que no los veía juntos, y ambos traían esa expresión de preocupación ensayada que inmediatamente me puso en alerta. Miguel comenzó a hablar con un tono condescendiente que nunca antes había usado conmigo, preguntándome si me sentía bien, si no me resultaba difícil vivir solo a mi edad, si no había notado que últimamente estaba más olvidadizo. Carmen intervino con esa voz dulce y falsa que tan bien conocía, mencionando que había hablado con algunas vecinas mías que estaban preocupadas porque me habían visto confundido en el supermercado, algo que era completamente falso porque mis vecinas apenas me saludaban y nunca había tenido ningún episodio de confusión en ningún lugar. Les dije que me sentía perfectamente,
que mi salud estaba bien para mi edad salvo la presión arterial que controlaba con medicación, y que no entendía a qué venía esa visita tan inusual y coordinada. Miguel intercambió una mirada con Carmen antes de decir, con una seriedad que me heló la sangre, que quizás sería bueno que yo considerara mudarse a una residencia donde hubiera gente que pudiera cuidarme, o al menos aceptar que alguien me ayudara a administrar mis finanzas porque, según él, a mi edad era normal perder capacidades y necesitar apoyo. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que tuve que controlarme para no levantarme y pedirles que se marcharan inmediatamente, pero algo en la forma en que ambos me observaban, como si estuvieran evaluando mi reacción para confirmar alguna teoría preconcebida, me hizo entender que aquello no era preocupación filial sino otra cosa, algo calculado y peligroso. Esa noche, después de que se fueron con promesas de volver pronto para seguir conversando, no pude dormir pensando en la forma en que Miguel había mirado mi apartamento, como si estuviera haciendo un inventario mental, o en cómo Carmen había preguntado con demasiado interés sobre mis cuentas bancarias y si tenía todo en orden. Al día siguiente llamé a mi abogado, Jordi Casals, un hombre honesto que había sido compañero mío en la universidad y que ahora se dedicaba al derecho civil, y le conté lo sucedido. Jordi escuchó en silencio antes de decirme algo que me dejó sin aliento. En los últimos años había aumentado dramáticamente el número de casos de hijos que intentaban declarar la incapacidad mental de sus padres para obtener el control de sus bienes, y que yo debía tomar precauciones inmediatas. Seguí su consejo y solicité una evaluación neurológica completa en el Hospital Clínic, no porque dudara de mi capacidad mental sino porque intuía que iba a necesitar pruebas documentales de mi lucidez. La doctora Martínez, una neuróloga de unos 45 años con una mirada directa y profesional, me sometió a una batería de pruebas exhaustivas durante varios días, análisis de memoria, capacidad de razonamiento, función ejecutiva, todo tipo de evaluaciones que pasé sin ninguna dificultad. Cuando me entregó el informe, me dijo algo que nunca olvidaré: había visto demasiados casos de ancianos perfectamente capaces siendo manipulados por familiares codiciosos, y que me alegrara de haber tenido la sensatez de documentar mi salud mental antes de que fuera demasiado tarde. Pero no fue suficiente con eso. Jordi me sugirió contratar a un investigador privado, y aunque la idea me repugnaba porque implicaba espiar a mi propio hijo, accedí porque algo en mi interior me decía que había más detrás de esa visita dominical de lo que podía ver. El investigador, un hombre discreto llamado Enrique Soler, comenzó a seguir a Miguel y a Carmen, y lo que descubrió en las siguientes semanas me rompió el corazón de una forma que nunca imaginé posible. Ambos se reunían regularmente con un abogado especializado en incapacitaciones, habían hablado con varios de mis vecinos intentando recopilar testimonios sobre supuestos episodios de confusión que nunca ocurrieron, y lo más grave, Carmen había sido vista comprando en una farmacia con receta falsa medicamentos que, según confirmó un farmacéutico consultado por Enrique, podían causar desorientación y confusión si se mezclaban con mis medicamentos para la presión. Cuando Enrique me mostró las fotografías y las grabaciones, sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Ahí estaba mi hijo, el niño que había cargado en mis hombros, el joven al que había ayudado a pagar la universidad, conspirando con su madre para hacerme parecer demente y apropiarse de todo lo que había trabajado durante 40 años. La tentación de confrontarlos inmediatamente fue enorme, pero Jordi me aconsejó esperar, documentar todo, porque si realmente presentaban una demanda de incapacitación, necesitaríamos pruebas sólidas no solo de mi capacidad mental sino también de sus intenciones fraudulentas. Y así fue como viví los siguientes 2 meses en una agonía silenciosa, fingiendo normalidad cuando Miguel me llamaba para preguntar cómo estaba, sonriendo cuando Carmen aparecía con comida preparada que yo tiraba inmediatamente a la basura por miedo a que estuviera adulterada, esperando el golpe que sabía que vendría. El golpe llegó una mañana de octubre cuando un mensajero tocó a mi puerta para entregarme la citación judicial. Miguel había presentado una demanda solicitando mi incapacitación total por supuesta demencia senil, avalada por informes médicos superficiales de un doctor que yo nunca había consultado y que evidentemente había sido pagado para emitir un diagnóstico falso basado solo en testimonios de terceros. Leí el documento con manos temblorosas, no por miedo a perder el caso porque sabía que tenía todas las pruebas a mi favor, sino por la confirmación dolorosa de que mi hijo realmente era capaz de llegar tan lejos, de destruir a su propio padre por dinero, por un apartamento, por una herencia que ni siquiera necesitaba desesperadamente porque tenía un buen trabajo y una vida cómoda.
Llamé a Jordi inmediatamente y le dije que siguiera adelante con la defensa, que presentara todos los informes médicos reales, todas las pruebas de la conspiración, todo lo que habíamos recopilado durante esos meses de investigación silenciosa. Él me preguntó si estaba seguro de querer exponer públicamente a mi hijo de esa manera, si no prefería llegar a un acuerdo extrajudicial que salvara las apariencias, pero le respondí con una firmeza que me sorprendió a mí mismo que no iba a permitir que me robaran mi dignidad, que si Miguel había elegido este camino tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos, aunque eso significara la ruptura definitiva e irreparable de nuestra relación. Las semanas previas al juicio fueron las más solitarias de mi vida. No le conté a nadie lo que estaba pasando porque la vergüenza de admitir que mi propio hijo me había traicionado de esa manera era más de lo que podía soportar. Seguía con mi rutina diaria, pero todo había perdido el sentido. El café sabía amargo, los paseos por el barrio se habían convertido en caminatas mecánicas sin destino, y las noches eran interminables batallas contra el insomnio y los recuerdos de tiempos mejores que ahora me parecían pertenecer a otra vida completamente diferente. Me preguntaba constantemente dónde había fallado como padre, qué había hecho o dejado de hacer para que Miguel se convirtiera en el tipo de persona capaz de algo así, y aunque la razón me decía que cada uno es responsable de sus propias decisiones, el corazón de padre que aún latía en mi pecho no podía evitar sentirse culpable de alguna manera. La noche anterior al juicio apenas dormí, repasando mentalmente todo lo que iba a suceder, imaginando el momento en que vería a Miguel sentado del otro lado de la sala, preparándome emocionalmente para el dolor de enfrentarlo públicamente. Me levanté antes del amanecer, me afeité con cuidado, me puse el traje azul marino que había comprado para la boda de Miguel hace 10 años cuando aún creía que tendríamos un futuro como familia, y me miré al espejo viendo a un hombre cansado pero digno que estaba a punto de librar la batalla más difícil de su vida, no contra enemigos externos sino contra la persona que más había amado en este mundo. Cuando entré en aquella sala de tribunal acompañado de Jordi, sentí el peso de cada mirada sobre mí, pero ninguna dolió tanto como la de Miguel, sentado al lado de su abogado con una expresión que nunca le había visto antes, una frialdad calculada, como si yo fuera un extraño, un obstáculo que debía ser removido. Carmen estaba allí también, vestida de negro como si ya estuviera de luto por mí, y en sus ojos no había ni rastro de los 20 años que habíamos compartido como matrimonio, solo una determinación dura que me hizo entender que para ella esto era simplemente un negocio que debía cerrarse lo más rápido posible. Me senté en mi lugar. Mis manos temblaban mientras agarraba la bengala que había llevado no porque realmente la necesitara sino porque Jordi me había aconsejado que proyectara una imagen de dignidad tranquila, y esperé a que comenzara el espectáculo que mi propia familia había orquestado para destruirme. El abogado de Miguel era un hombre joven de apellido Martínez, no más de 35 años, con ese tipo de confianza arrogante que viene de haber ganado casos fáciles contra adversarios débiles. Y desde el primer momento quedó claro que me subestimaba completamente, que me veía como un anciano confundido que sería fácil de derrotar. Su estrategia era predecible pero eficaz en apariencia. Comenzó presentando informes médicos superficiales firmados por un tal doctor Ramón Vidal, un médico que supuestamente me había evaluado aunque yo nunca lo había visto en mi vida, documentos que describían episodios de desorientación, pérdida de memoria reciente, incapacidad para manejar asuntos financieros básicos. Escuchaba todo aquello con una mezcla de rabia e incredulidad, viendo cómo Miguel asentía solemnemente a cada mentira como si realmente creyera en ellas, o peor aún, como si le importara tan poco la verdad que había decidido vivir en la ficción que mejor servía a sus intereses. Martínez llamó al estrado a la primera testigo, una vecina del segundo piso llamada señora Montserrat Puig, una mujer de unos 70 años a quien yo saludaba cortésmente en el ascensor pero con quien nunca había tenido una conversación de más de 2 minutos. Ella declaró, con voz temblorosa que parecía ensayada, que me había visto varias veces en el supermercado del barrio aparentemente confundido, mirando los productos sin saber qué comprar, preguntando 2 veces por el mismo artículo, comportándome de manera extraña. Jordi tomaba notas meticulosamente mientras yo escuchaba esas acusaciones absurdas, sabiendo que la señora Puig había recibido algún tipo de compensación o promesa de Miguel para mentir de esa manera, porque la verdad era que yo hacía las compras en el mercado de la Concepción, no en el supermercado del barrio, algo que podía probar con los recibos que guardaba organizadamente. El segundo testigo fue aún más doloroso, un antiguo compañero de trabajo llamado Albert Roca,
alguien con quien había trabajado durante 15 años y a quien consideraba amigo hasta ese momento. Albert declaró que en los últimos meses, cuando nos encontrábamos casualmente para tomar café, me notaba diferente, repetía historias que ya me había contado, confundía fechas y nombres, mostraba signos evidentes de deterioro cognitivo. La traición de escuchar esas palabras de alguien que conocía mi mente perfectamente bien, que sabía de mi capacidad profesional y de mi lucidez, fue como un puñetazo en el estómago, y me di cuenta en ese momento de que Miguel había sido muy meticuloso en su plan, que había invertido tiempo y probablemente dinero en construir una red de testimonios falsos que pintaran el cuadro que necesitaba. Pero lo peor vino cuando Martínez proyectó en una pantalla fotografías mías tomadas aparentemente sin mi conocimiento, yo en el mercado mirando una lista de compras con expresión concentrada, algo que el abogado interpretó como confusión, yo sentado en un banco del parque con los ojos cerrados, lo que según él era evidencia de desorientación cuando en realidad simplemente estaba disfrutando del sol de la tarde, yo hablando solo mientras caminaba por la calle, sin mencionar que llevaba auriculares Bluetooth y estaba en una llamada telefónica. Cada imagen había sido seleccionada cuidadosamente y descontextualizada deliberadamente para construir una narrativa de senilidad que no existía, y yo veía como el juez observaba esas fotografías con expresión neutra, imposible de leer, mientras mi futuro y mi dignidad pendían de un hilo. Miguel fue llamado a declarar, y verlo caminar hacia el estrado con ese traje caro que probablemente Carmen le había comprado me llenó de una tristeza tan profunda que por un momento pensé que no podría soportarlo. Martínez le preguntó sobre mi comportamiento reciente, y mi hijo respondió con voz firme, sin mirarme directamente, que estaba muy preocupado por mí, que había notado cambios significativos en mi personalidad, que me había vuelto olvidadizo, irritable, incapaz de mantener conversaciones coherentes. Dijo que había intentado hablar conmigo sobre la posibilidad de buscar ayuda médica, pero que yo me había negado tercamente, algo que era cierto solo en parte porque lo que yo había rechazado era su sugerencia de mudarme a una residencia o de cederle el control de mis finanzas. Lo escuchaba hablar y me preguntaba quién era ese hombre que usaba mis propias dificultades naturales de la edad, como olvidar ocasionalmente dónde había dejado las gafas o confundir el nombre de algún conocido poco frecuente, para construir un caso de demencia. Martínez le preguntó si consideraba que yo estaba en condiciones de vivir solo y manejar mis asuntos, y Miguel respondió con una convicción que me heló la sangre, afirmó que no, que le aterraba pensar que pudiera tener un accidente en casa sin nadie que me ayudara, que podría ser víctima de estafas por mi supuesta incapacidad de juicio, que lo correcto, lo responsable, lo que cualquier hijo que amara a su padre haría, era asegurarse de que yo estuviera protegido incluso si eso significaba tomar decisiones difíciles en mi nombre. La hipocresía de sus palabras era tan evidente para mí que me costaba entender cómo el juez no la veía tan bien, como no se daba cuenta de que cada frase ensayada, cada gesto de preocupación filial, cada mención de su supuesto amor por mí, era parte de una actuación destinada a justificar un despojo. Pero entonces recordé que el juez no conocía a Miguel como yo lo conocía, no había visto al niño egoísta que hacía berrinches cuando no obtenía lo que quería. No había presenciado los años de manipulación emocional que Carmen había ejercido sobre él hasta moldearlo a su imagen y semejanza, no sabía que el hombre que declaraba con tanta convicción era en realidad un títere que repetía el guión que su madre le había escrito. Carmen también declaró, aunque como ex esposa su testimonio tenía menos peso legal, pero Martínez la llamó de todas formas para reforzar la narrativa. Ella habló con esa voz dulce y preocupada que tan bien sabía fingir, describiendo incidentes supuestamente presenciados por ella cuando me visitaba, como la vez que según ella yo había dejado el gas encendido y casi provocó un incendio, algo completamente falso porque yo uso vitrocerámica eléctrica, o la ocasión en que aparentemente me había perdido en mi propio barrio y ella tuvo que ir a buscarme, otra mentira descarada porque nunca me he perdido en ninguna parte. Cada palabra que salía de su boca era una puñalada precisa, calculada para causar el máximo daño, y yo me preguntaba cómo había podido compartir 20 años de mi vida con alguien capaz de tanta maldad. Jordi pidió permiso para interrogar a los testigos, y su primer objetivo fue el doctor Vidal, el médico que supuestamente me había evaluado. Con una calma quirúrgica, Jordi le preguntó cuándo exactamente me había examinado, y el doctor respondió con fechas específicas que según él correspondían a consultas en su clínica privada.
Entonces Jordi presentó mis registros bancarios y de tarjeta de crédito mostrando que en esas fechas yo estaba en otro lugar completamente diferente, incluyendo un viaje a Valencia para visitar a un amigo enfermo, algo documentado con reservas de hotel y recibos de restaurante. El doctor Vidal comenzó a sudar, ajustándose la corbata nerviosamente, y cuando Jordi le preguntó si no era cierto que nunca me había visto personalmente sino que había emitido su informe basándose únicamente en testimonios proporcionados por terceros, el médico titubeó antes de admitir, en voz apenas audible, que efectivamente su evaluación había sido indirecta. El juez Ramírez, que hasta ese momento había permanecido en silencio observándolo todo con esos ojos penetrantes que parecían ver más allá de las palabras, se inclinó hacia adelante y preguntó directamente al doctor Vidal si era consciente de que emitir un diagnóstico médico sin haber examinado personalmente al paciente constituía una falta grave a la ética profesional y podría resultar en la suspensión de su licencia. El silencio que siguió fue absoluto, y vi como Miguel y Carmen intercambiaban miradas de pánico mientras su testigo estrella se derrumbaba ante sus ojos. El doctor Vidal intentó justificarse diciendo que era una práctica común en casos de pacientes que se negaban a ser evaluados, pero el juez lo interrumpió secamente indicando que eso no era relevante si nunca se me había solicitado formalmente una evaluación, algo que Jordi confirmó presentando mi correspondencia completa de los últimos 2 años donde no había ninguna citación médica de parte del doctor Vidal. Después vino el turno de interrogar a la señora Puig, y Jordi fue implacable. Le preguntó si conocía la ubicación exacta del supermercado donde supuestamente me había visto confundido, y ella describió un establecimiento en la calle Aragón, pero cuando Jordi le mostró fotografías actuales de ese local preguntándole si podía identificar las instalaciones, ella titubeó porque el supermercado en cuestión había cerrado hacía 2 años y ahora era una tienda de ropa. La señora Puig comenzó a contradecirse, cambiando detalles de su historia, y cuando Jordi le preguntó directamente si no era cierto que había recibido 2.000 euros de parte de Miguel Montoya a cambio de su testimonio, algo que podíamos probar con transferencias bancarias rastreadas por el investigador Enrique, la mujer palideció y pidió permiso para retirarse alegando problemas de salud. Albert Roca fue el siguiente, y verlo sentado en el estrado evitando mi mirada me dolió más que cualquier otra cosa en ese juicio. Jordi le preguntó sobre nuestros encuentros para café, cuántas veces nos habíamos visto en los últimos meses, y Albert respondió que al menos una vez por semana. Entonces Jordi presentó mi agenda detallada, corroborada con testigos independientes, mostrando que en realidad solo nos habíamos encontrado 3 veces en los últimos 6 meses, y en una de esas ocasiones Albert había llegado ebrio, algo que podían confirmar los camareros del café donde nos reuníamos. Además, Jordi tenía registros de mensajes de WhatsApp donde Albert le pedía dinero prestado a Miguel justo una semana antes del juicio, estableciendo una conexión clara entre su testimonio falso y un intercambio económico. Albert intentó defenderse pero era evidente que había sido descubierto, y el juez tomó nota de todo con expresión cada vez más severa. Cuando llegó el turno de que Carmen fuera interrogada por Jordi, mi exesposa intentó mantener su compostura pero era obvio que la revelación de las mentiras de los testigos anteriores la había desestabilizado. Jordi le preguntó sobre el incidente del gas que había mencionado, y ella insistió en que había ocurrido, pero cuando él le pidió que especificara la fecha exacta, Carmen no pudo recordarla con precisión. Entonces Jordi presentó un certificado de la comunidad de vecinos confirmando que mi apartamento tenía instalación completamente eléctrica, sin conexión de gas alguna, algo que cualquiera que realmente me hubiera visitado sabría. Carmen intentó corregirse diciendo que quizás se había confundido de incidente, que tal vez fue la plancha lo que dejé encendida, pero ya era tarde, su credibilidad estaba destruida. Jordi también abordó el tema de mi supuesta desorientación en el barrio, y Carmen describió con detalles elaborados cómo había tenido que ir a buscarme una tarde porque no encontraba el camino a casa. Pero Jordi presentó los registros de mi teléfono móvil mostrando que en la fecha que ella mencionaba, yo había estado en casa toda la tarde con llamadas realizadas desde mi línea fija, algo técnicamente imposible si realmente estuviera perdido en la calle. Además, el investigador Enrique había entrevistado al portero de mi edificio, un hombre llamado Antonio que llevaba trabajando allí 12 años, y él testificó por escrito que nunca me había visto confundido o desorientado, que siempre entraba y salía con normalidad, que mantenía conversaciones coherentes sobre política, deportes y otros temas cotidianos. El golpe final a la credibilidad de Carmen vino cuando Jordi le preguntó sobre sus visitas a mi apartamento con comida preparada,
algo que ella había mencionado como muestra de su preocupación y cuidado hacia mí. Ella confirmó que venía regularmente a traerme comida porque le preocupaba que no estuviera alimentándome bien, pintando una imagen de ex esposa compasiva que aún se preocupaba por su antiguo marido. Pero entonces Jordi presentó el informe del investigador Enric mostrando que Carmen había sido vista comprando en una farmacia medicamentos con receta falsificada, específicamente un tipo de sedante que, mezclado con mi medicación para la presión arterial, podría causar exactamente los síntomas de confusión y desorientación que ellos estaban describiendo. La sala explotó en murmullos, Miguel se levantó de su asiento intentando decir algo pero su voz falló, y Carmen ya estaba recogiendo su bolsa para marcharse cuando el juez Ramírez golpeó con su mazo exigiendo orden y silencio. El abogado Martínez estaba pálido, hojeando nerviosamente sus papeles como si buscara alguna salida legal a la trampa en la que su caso acababa de caer, mientras Jordi permanecía de pie con esa expresión serena de quien sabe que ha ganado no solo un argumento sino toda la batalla. Yo observaba todo aquello con un distanciamiento extraño, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otro hombre, porque aunque debería sentir satisfacción por ver cómo se desmoronaba la conspiración contra mí, lo único que sentía era un vacío inmenso al confirmar hasta qué punto mi hijo y su madre estaban dispuestos a llegar. El juez Ramírez pidió un receso de 20 minutos, y durante ese tiempo permanecí sentado en mi lugar mientras Jordi salía a hacer algunas llamadas. Miguel y Carmen se retiraron a un rincón de la sala donde discutían en voz baja pero acalorada, y pude ver cómo él gesticulaba con frustración mientras ella intentaba calmarlo, probablemente planeando su siguiente movimiento ahora que su estrategia original había sido completamente desmantelada. El abogado Martínez se acercó a ellos y los tres formaron un círculo cerrado, consultando documentos y hablando en susurros, y me pregunté si tendrían algunas bajo la manga o si simplemente estaban decidiendo cómo minimizar el daño. Cuando el juicio se reanudó, Jordi solicitó permiso para presentar evidencia adicional, y el juez Ramírez accedió con un gesto de su mano. Mi abogado comenzó mostrando el informe completo de la evaluación neurológica que me había realizado la doctora Martínez en el Hospital Clínic, un documento de 57 páginas que detallaba exhaustivamente cada aspecto de mi capacidad cognitiva, memoria, razonamiento, función ejecutiva, y todas las áreas relevantes para determinar competencia mental. El informe no solo concluía que yo gozaba de plena capacidad mental, sino que además incluía comparativas con rangos normales para personas de mi edad mostrando que en varias áreas mi desempeño estaba por encima de la media. Jordi explicó al juez que yo mismo había solicitado esta evaluación completa hacía 3 semanas, precisamente cuando comencé a sospechar de las verdaderas intenciones detrás de las visitas repentinas de Miguel y Carmen. La doctora Martínez había sido minuciosa, no solo realizando pruebas estandarizadas sino también entrevistándome durante varias horas, observando mi capacidad de mantener conversaciones complejas, de recordar detalles específicos de mi historia personal y profesional, de resolver problemas lógicos y matemáticos. El informe incluía incluso análisis de neuroimagen que descartaban cualquier signo de deterioro cognitivo, demencia o cualquier otra condición que pudiera afectar mi capacidad de juicio. Mientras Jordi hablaba, vi cómo el rostro de Miguel pasaba de la palidez a un rojo intenso, y supe que en ese momento estaba comprendiendo la magnitud de su error. Yo había anticipado sus movimientos, había tomado precauciones, había sido más astuto que él y Carmen juntos. El abogado Martínez intentó objetar alegando que ese informe había sido obtenido de manera unilateral y no podía considerarse imparcial, pero el juez Ramírez lo interrumpió señalando que el Hospital Clínic era una institución de prestigio reconocido y que la doctora Martínez era una profesional con credenciales impecables, mucho más confiables que las del doctor Vidal que ni siquiera me había examinado personalmente. Pero Jordi no había terminado. Presentó después el informe completo del investigador Enric Soler, con fotografías fechadas y geolocalizadas de Miguel y Carmen reuniéndose con el abogado Martínez semanas antes de la supuesta preocupación filial que motivaba la demanda, grabaciones de audio donde discutían estrategias para construir un caso convincente de incapacidad mental, y lo más devastador, copias de correos electrónicos entre Carmen y el doctor Vidal donde se discutía abiertamente la redacción de un informe médico falso. A cambio de una compensación económica de 5.000 euros. Cada pieza de evidencia era un clavo más en el ataúd de su conspiración, y yo los veía desmoronarse ante mis ojos, pero no sentía triunfo, solo una tristeza inmensa por lo que habíamos llegado a ser como familia.
El momento más impactante llegó cuando Jordi presentó los resultados del análisis toxicológico de la comida que Carmen me había traído en sus últimas 3 visitas, alimentos que yo había guardado en el congelador por instinto de supervivencia más que por sospecha consciente. El laboratorio había encontrado trazas de benzodiazepinas en concentraciones que, combinadas con mi medicación para la hipertensión, habrían producido exactamente los síntomas que ellos planeaban usar como prueba de mi demencia: confusión, desorientación temporal, dificultad para concentrarse. Carmen intentó levantarse pero las piernas parecieron fallarle, y Miguel la sostuvo del brazo mientras ambos entendían que habían cruzado una línea que los convertía no solo en hijos codiciosos sino en criminales. El juez Ramírez se tomó un momento antes de hablar, y en ese silencio pesado sentí que toda mi vida pendía de un hilo invisible. Cuando finalmente se inclinó hacia adelante, su voz era firme pero cargada de una decepción que parecía dirigirse no solo a los acusados sino a la humanidad en general. Comenzó diciendo que en sus 25 años como magistrado había visto muchos casos de disputas familiares, pero pocos tan calculados y deliberados como el que tenía ante sí, pocos donde la codicia hubiera llevado a un hijo a intentar destruir la dignidad de su propio padre de manera tan sistemática y cruel. Se dirigió directamente a Miguel, mirándolo con esos ojos que parecían ver hasta el fondo del alma, y le preguntó si comprendía la gravedad de lo que había intentado hacer. Le dijo que declarar incapaz a una persona no era simplemente un trámite legal para proteger su patrimonio, era despojarla de su autonomía, de su derecho a tomar decisiones sobre su propia vida, de su dignidad fundamental como ser humano. Le preguntó si alguna vez se había detenido a pensar en lo que significaba para un hombre de 62 años, lúcido y capaz, ser tratado como un niño que necesita tutela, ser reducido a un objeto cuyo único valor residía en los bienes que poseía. Miguel intentó responder pero las palabras se le atascaron en la garganta, y yo vi en sus ojos algo que no había visto en años: vergüenza genuina, el tipo de vergüenza que viene de enfrentar lo que realmente somos cuando se nos quitan todas las justificaciones y excusas. El juez continuó, ahora dirigiéndose a Carmen, señalando que lo que ella había hecho al intentar administrar sustancias que pudieran alterar mi estado mental no era solo una conspiración civil sino un delito penal que podría resultar en cargos criminales. Le advirtió que el tribunal remitiría toda la evidencia al fiscal para que determinara si procedía una investigación por intento de fraude, falsificación de documentos médicos y administración ilegal de sustancias controladas. Carmen se derrumbó en ese momento, comenzó a llorar con sollozos que sonaban más a autocompasión que a arrepentimiento real, y Miguel la abrazó torpemente mientras evitaba mi mirada con todas sus fuerzas. El juez Ramírez entonces declaró formalmente que denegaba por completo la solicitud de incapacitación, que los informes presentados por la parte demandante eran fraudulentos y sin valor legal, y que yo, Rafael Montoya, gozaba de plena capacidad mental y jurídica para continuar manejando mis asuntos sin ningún tipo de tutela o intervención. Además, ordenó que Miguel y Carmen cubrieran todos los costos legales del proceso, incluyendo mis honorarios de abogado, los gastos de investigación y las evaluaciones médicas, una suma que ascendía a más de 20.000 euros. Pero había más. El juez, con una severidad que me sorprendió, indicó que remitiría copias certificadas de todo el expediente al Colegio de Médicos para que investigaran la conducta del Dr. Vidal, al Colegio de Abogados para que evaluaran si el letrado Martínez había actuado con la diligencia debida o si había participado conscientemente en un fraude procesal, y a la Fiscalía para determinar si había elementos suficientes para proceder penalmente contra Carmen por los delitos que ya había mencionado. Cada palabra era como un martillo cayendo sobre el futuro de mi hijo, y aunque sabía que todo aquello era justo, que era la consecuencia natural de sus acciones, no podía evitar sentir dolor por el hombre en que se había convertido. Cuando el juez dio por concluida la sesión y se retiró, el silencio en la sala era absoluto. Jordi me puso una mano en el hombro en señal de victoria, pero yo apenas podía moverme, clavado en mi asiento mientras veía a Miguel y Carmen levantarse lentamente, derrotados, humillados, enfrentando un futuro incierto lleno de consecuencias legales y sociales. El abogado Martínez recogió sus papeles con manos temblorosas y salió rápidamente sin decir palabra, probablemente ya pensando en cómo defender su propia carrera ante el escrutinio del Colegio de Abogados. La sala se fue vaciando poco a poco, quedando solo ellos y yo, separados por unos metros que parecían kilómetros. Miguel finalmente encontró el coraje para mirarme,
y en sus ojos vi algo que me rompió el corazón de una forma que todo el proceso judicial no había logrado. Vi al niño que había sido, al hijo que una vez me había querido, enterrado bajo capas de codicia, manipulación materna y decisiones equivocadas, pero todavía ahí, todavía real, todavía alcanzable si alguno de los dos tenía el valor de tender la mano. Él abrió la boca como para decir algo, tal vez para disculparse, tal vez para intentar explicar lo inexplicable, pero Carmen lo tomó del brazo y lo arrastró hacia la salida, negándole incluso esa posibilidad de redención, y yo los vi marcharse sabiendo que probablemente nunca volveríamos a estar en la misma habitación. Jordi me ayudó a levantarme y salimos del juzgado bajo una lluvia fina de octubre que parecía llorar por todos nosotros. Me ofreció llevarme a casa en su coche, pero le dije que prefería caminar, necesitaba el aire fresco, necesitaba procesar todo lo que había ocurrido sin testigos que me vieran caer. Caminé por las calles de Barcelona que tan bien conocía, pasé por la Sagrada Familia que seguía ahí, eterna e indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban a sus pies, y llegué finalmente a mi apartamento de l'Eixample, ese espacio que había defendido con tanto empeño y que ahora me parecía terriblemente vacío. Me senté en el sofá donde tantas veces Miguel había jugado de niño, donde habíamos visto películas juntos los domingos por la tarde, donde yo le había enseñado a hacer las tareas del colegio, y dejé que las lágrimas finalmente salieran, lágrimas que había contenido durante todo el juicio, durante todos esos meses de conspiración silenciosa, durante años de distanciamiento gradual que habían culminado en esta tragedia. Lloré no por la victoria legal que había obtenido, sino por la derrota familiar que esa victoria representaba, porque había salvado mi patrimonio pero había perdido a mi hijo, había defendido mi dignidad pero había destruido cualquier posibilidad de reconciliación. Esa noche no pude dormir, dando vueltas en la cama mientras mi mente repasaba obsesivamente cada momento del juicio, cada expresión en el rostro de Miguel, cada palabra del juez. Me pregunté si había hecho lo correcto al exponer públicamente la conspiración, si no hubiera sido mejor llegar a algún acuerdo privado que salvara las apariencias, que permitiera mantener al menos la ficción de una familia funcional. Pero entonces recordé las benzodiazepinas en la comida, los informes médicos falsos, los testimonios comprados, y entendí que no había habido otra opción, que permitir que ese fraude prosperara hubiera sido traicionarme a mí mismo de una forma mucho más profunda que cualquier traición externa. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Jordi me llamó para informarme que Miguel y Carmen habían pagado la suma ordenada por el juez sin protestar, probablemente aconsejados por Martínez de que cualquier resistencia adicional solo empeoraría su situación legal. También me contó que el Colegio de Médicos había suspendido provisionalmente la licencia del Dr. Vidal mientras investigaban su conducta, y que el Colegio de Abogados había abierto un expediente disciplinario contra Martínez por no haber verificado adecuadamente la veracidad de las pruebas presentadas. La maquinaria de la justicia seguía su curso, distribuyendo consecuencias, pero yo me sentía desconectado de todo eso, como si le estuviera ocurriendo a otra persona. Una tarde, 2 semanas después del juicio, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Era Miguel, y solo por escuchar mi nombre pronunciado con su voz supe que estaba llorando. Me dijo que necesitaba verme, que había cosas que tenía que decirme, que no podía seguir viviendo con el peso de lo que había hecho. Mi primer impulso fue negarme, protegerme de más dolor, pero entonces pensé en todos los años que habíamos compartido, en el hecho de que seguía siendo mi hijo a pesar de todo, y accedí a encontrarnos en un café neutral, lejos de nuestros territorios conocidos. El café que elegí estaba en el barrio de Gracia, un lugar discreto donde era improbable que nos encontráramos con conocidos, y llegué deliberadamente 15 minutos antes de la hora acordada porque necesitaba tiempo para prepararme emocionalmente, para construir las defensas que sabía que necesitaría. Pedí un cortado que se fue enfriando mientras esperaba, observando la entrada con una mezcla de ansiedad y temor, sin saber qué esperar de ese encuentro, si sería el principio de algún tipo de sanación o simplemente otra decepción más en una larga serie. Miguel llegó exactamente a la hora, algo que me sorprendió porque siempre había sido impuntual, y lo vi entrar con una apariencia muy diferente a la del hombre seguro y elegante del juicio. Llevaba vaqueros y una camisa arrugada, el cabello sin peinar, ojeras profundas que hablaban de noches de insomnio, y cuando se acercó a la mesa pude ver que había perdido peso, que había algo quebrado en su postura que nunca antes había estado ahí. Se sentó frente a mí sin atreverse a mirarme directamente,
pidió un café que tampoco tocó, y durante largos minutos ninguno de los dos dijo nada, solo ese silencio incómodo que se extiende entre dos personas que han compartido demasiado y a la vez no lo suficiente. Finalmente, con una voz ronca que apenas reconocí, Miguel comenzó a hablar. Me dijo que no esperaba que lo perdonara, que ni siquiera estaba seguro de merecer esa posibilidad, pero que necesitaba que supiera cómo habían ocurrido las cosas, no para justificarse sino porque sentía que me debía al menos la verdad completa. Me contó que todo había comenzado 6 meses atrás cuando Carmen perdió su trabajo en la agencia de publicidad, víctima de recortes de personal a sus 58 años, una edad donde encontrar otro empleo similar era prácticamente imposible. Ella tenía deudas, había vivido por encima de sus posibilidades durante años, y de repente se encontró enfrentando la posibilidad real de perderlo todo. En su desesperación, Carmen había comenzado a hablar obsesivamente sobre mi apartamento, sobre cómo yo vivía solo en un espacio tan grande y valioso mientras ella luchaba por pagar el alquiler de su pequeño piso en las afueras. Miguel me explicó que al principio él había rechazado sus insinuaciones de que yo debería vender el apartamento y dividir el dinero con ellos, que le había dicho que era mi propiedad y mi decisión, pero Carmen había sido persistente, hábil, sembrando gradualmente la idea de que yo estaba envejeciendo solo, que algún día iba a necesitar ayuda, que sería mejor planificar ahora antes de que fuera demasiado tarde. Poco a poco, sin darse cuenta completamente de cómo estaba ocurriendo, Miguel había comenzado a ver las cosas desde la perspectiva de su madre. Me dijo que Carmen había sido quien contactó primero con el abogado Martínez, quien investigó sobre procedimientos de incapacitación, quien desarrolló el plan completo. Miguel había participado, sí, pero siempre siguiendo el guión que ella escribía, convenciéndose a sí mismo de que realmente lo hacían por mi bien, de que a mi edad era normal necesitar ayuda, de que estaban siendo responsables y previsores. El autoengaño había sido tan completo que incluso cuando fabricaban evidencias falsas, cuando pagaban por testimonios mentirosos, cuando planeaban alterar mi estado mental con medicamentos, se decían a sí mismos que el fin justificaba los medios, que yo estaría mejor cuidado, que estaban haciendo lo correcto aunque tuvieran que usar métodos cuestionables. Lo escuchaba hablar y veía en su rostro el horror de alguien que finalmente se ha visto a sí mismo con claridad, que ha despertado de un sueño o más bien de una pesadilla para descubrir que es capaz de cosas que nunca imaginó posibles. Me dijo que cuando el juez comenzó a presentar las evidencias en su contra, cuando toda la conspiración quedó expuesta ante la luz implacable de la verdad, fue como si un velo cayera de sus ojos y pudiera ver por primera vez lo que realmente habían estado haciendo. No estaban protegiéndome, me estaban destruyendo. No estaban siendo responsables, estaban siendo criminales. No lo hacían por amor, lo hacían por codicia pura y simple disfrazada de preocupación filial. Miguel me contó que después del juicio había tenido una confrontación terrible con Carmen, que por primera vez en su vida le había gritado, le había dicho todo lo que debería haberle dicho años atrás, que la había responsabilizado por haberlo manipulado, por haber envenenado su mente contra mí durante todos estos años. Carmen había reaccionado con su táctica habitual, haciéndose la víctima, llorando, diciendo que todo lo había hecho por él, por su futuro, pero esta vez la estrategia no funcionó porque Miguel ya no podía seguir engañándose. Le dijo que no quería volver a verla, al menos no hasta que ella asumiera responsabilidad real por lo que habían hecho, y se había mudado temporalmente a casa de un amigo porque no soportaba estar bajo el mismo techo que ella. Mientras hablaba, yo sentía emociones contradictorias luchando dentro de mí. Parte de mí quería creerle, quería aceptar que había sido manipulado, que en el fondo seguía siendo el hijo bueno que yo recordaba, solo extraviado temporalmente por la influencia tóxica de su madre. Pero otra parte, la parte que había sido traicionada, la parte que todavía sentía el dolor de verlo declarar en mi contra, me advertía que fuera cauteloso, que las palabras eran fáciles pero las acciones eran lo único que realmente importaba. Le pregunté directamente, con una dureza que me sorprendió a mí mismo, si esperaba que lo perdonara solo porque ahora estaba arrepentido, si creía que una disculpa podía borrar el daño que me habían causado. Miguel negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas sin que hiciera ningún esfuerzo por ocultarlas. Me dijo que no esperaba perdón, que sabía que había roto algo entre nosotros que tal vez nunca podría repararse, que tendría que vivir el resto de su vida sabiendo que había intentado destruir a su propio padre. Pero me dijo también que necesitaba que yo supiera que el arrepentimiento era real,
que cada noche se despertaba con pesadillas donde revivía el juicio, donde me veía sentado solo en esa sala enfrentando las mentiras que él había ayudado a construir, y que ese tormento era su castigo merecido, mucho más efectivo que cualquier consecuencia legal. Le pregunté por qué había venido, qué esperaba obtener de este encuentro si no era perdón, y él respondió que necesitaba decirme la verdad porque vivir con la mentira le estaba matando por dentro, que necesitaba que yo supiera que a pesar de todo lo que había hecho, a pesar de todas las formas en que había fallado como hijo, nunca había dejado de quererme, incluso cuando estaba traicionándome. Esas palabras me golpearon con una fuerza inesperada porque revelaban la complejidad terrible de los vínculos familiares, el hecho de que podemos hacer daño a quienes amamos, que el amor y la traición pueden coexistir en el mismo corazón. Le dije que necesitaba tiempo, que no podía darle respuestas en ese momento, que las heridas eran demasiado recientes y profundas para sanar con una conversación en un café. Miguel asintió, se levantó para marcharse, pero antes de irse me dejó un sobre en la mesa, diciendo solo que tal vez aquello me ayudaría a entender algunas cosas. No lo abrí hasta que llegué a casa, y cuando lo hice encontré una carta de varias páginas escritas a mano, en la letra que reconocí de cuando era niño y me dejaba notitas en la nevera. Era un recuento detallado de todo lo que había ocurrido en los últimos 6 meses, no solo los hechos que ya conocía sino también sus pensamientos, sus dudas, los momentos en que casi se detuvo pero no lo hizo, las justificaciones que se daba a sí mismo, todo expuesto con una honestidad brutal que me hizo entender que el arrepentimiento era genuino. Pero la carta también incluía algo que no esperaba, recuerdos de nuestra relación antes del divorcio, anécdotas de su infancia que él atesoraba, momentos en que yo había sido un buen padre sin siquiera darme cuenta, cosas que decía que nunca me había agradecido pero que habían marcado su vida. Me hablaba del día en que lo llevé al hospital cuando se cayó de la bicicleta y se rompió el brazo, de cómo me quedé toda la noche a su lado aunque tenía una reunión importante al día siguiente, de cómo esa presencia silenciosa le había dado más seguridad que cualquier palabra. Me recordaba las tardes que pasábamos jugando al ajedrez, donde él ganaba cada vez menos a medida que crecía pero yo nunca le dejaba ganar, enseñándole que el respeto verdadero implica dar lo mejor de uno mismo. Leyendo esa carta comprendí que la relación entre un padre y un hijo es algo tan complejo que no puede destruirse completamente ni siquiera con las traiciones más graves, que los cimientos se construyen en miles de pequeños momentos que ninguna conspiración puede borrar. También entendí que Miguel había sido víctima tanto como victimario, atrapado entre 2 padres divorciados, manipulado por una madre resentida, perdido en un mundo donde el éxito se mide en términos materiales y la familia se ha convertido en una transacción económica más. Eso no lo excusaba, pero me ayudaba a entenderlo, y el entendimiento, descubrí, era el primer paso hacia algo que todavía no podía llamar perdón pero que tampoco era odio puro. Pasaron 3 meses antes de que volviera a ver a Miguel, 3 meses durante los cuales recibí actualizaciones ocasionales de Jordi sobre el proceso legal que seguía su curso. Carmen había sido formalmente acusada de intento de fraude y administración ilegal de sustancias controladas, enfrentando la posibilidad real de tiempo en prisión si era declarada culpable. El doctor Vidal había perdido definitivamente su licencia médica, el abogado Martínez había sido suspendido temporalmente mientras el Colegio de Abogados completaba su investigación. La justicia legal seguía distribuyendo consecuencias, pero yo había aprendido que esa justicia, aunque necesaria, no toca las heridas más profundas del corazón. Durante ese tiempo me dediqué a reconstruir mi vida, no de las ruinas que Miguel había intentado crear sino de las cenizas de la familia que habíamos sido. Retomé contacto con viejos amigos que había descuidado durante años. Me inscribí en un club de lectura del barrio donde conocí a personas interesantes con quienes compartir conversaciones que no giraban alrededor del dolor. Comencé a caminar más largas distancias descubriendo rincones de Barcelona que nunca había explorado. Aprendí que la soledad puede ser una bendición cuando se acepta conscientemente en lugar de sufrirla como un castigo, que hay una diferencia fundamental entre estar solo y sentirse abandonado. Pero también aprendí que la rabia que había sentido durante el juicio estaba dando paso lentamente a algo más complejo, una tristeza profunda no solo por lo que Miguel me había hecho sino por todo lo que ambos habíamos perdido durante años de distanciamiento, por las conversaciones que nunca tuvimos, por los puentes que dejamos quemarse sin intentar siquiera apagarlos. Me di cuenta de que yo también había fallado, no siendo el padre perfecto que debería haber sido, trabajando demasiado cuando él era niño, siendo emocionalmente distante como mi propia generación nos enseñó a ser,
no luchando lo suficiente por mantener la relación después del divorcio porque era más fácil dejar que el tiempo y la distancia tomaran su curso. Fue en ese estado de reflexión cuando recibí otra llamada de Miguel. Esta vez no me pidió que nos encontráramos, sino que me preguntó si podía venir a mi apartamento, si podía ver el lugar que había intentado quitarme, enfrentar físicamente el escenario de su traición. Algo en su voz me hizo decir que sí, y cuando llegó esa tarde de enero, lo recibí en la puerta con una mezcla de nerviosismo y esperanza cautelosa. Lo invité a pasar, preparé café como solía hacer cuando las cosas entre nosotros eran normales, y nos sentamos en el mismo sofá donde habíamos compartido tantos momentos mejores. Miguel me trajo noticias. Carmen había aceptado un acuerdo con la fiscalía donde reconocía su culpabilidad a cambio de una sentencia reducida de 2 años de prisión condicional, servicio comunitario y la obligación de someterse a tratamiento psicológico. Él había roto completamente el contacto con ella, no por venganza sino porque había comprendido que necesitaba distanciarse de su influencia tóxica si quería tener alguna oportunidad de convertirse en la persona que aspiraba a ser. Me dijo que había comenzado terapia, que estaba trabajando en entender los patrones de pensamiento que lo habían llevado a traicionarme, que estaba aprendiendo a tomar responsabilidad por sus decisiones sin escudarse en la manipulación materna. Hablamos durante horas esa tarde, realmente hablamos de una forma en que no lo habíamos hecho en años, tal vez nunca. Miguel me contó sobre su vida, sobre las presiones de su trabajo en una empresa de consultoría donde el éxito se medía únicamente en términos de facturación y beneficios, sobre cómo había perdido de vista sus valores originales en la búsqueda de una prosperidad material que nunca le trajo felicidad real. Me habló de su relación con Carmen, de cómo desde niño había aprendido a priorizar sus necesidades emocionales sobre las propias, convirtiéndose en su confidente y aliado contra mí sin nunca cuestionar si esa alianza era justa o sana. Yo, a mi vez, le hablé de mi propia vida, de la soledad que había sentido después del divorcio pero que nunca le había confesado porque no quería cargarlo con mis problemas, de cómo había interpretado su distanciamiento como rechazo cuando probablemente era solo la torpeza natural de un joven tratando de encontrar su propio camino. Le conté sobre mi abuela Dolores, sobre las lecciones que ella me había enseñado acerca de la dignidad y el valor personal que no depende de posesiones materiales, lecciones que yo había intentado transmitirle pero que tal vez se habían perdido en la traducción generacional. Le dije algo que necesitaba escuchar, que aunque lo que había hecho era imperdonable desde un punto de vista objetivo, yo estaba tratando de encontrar un camino hacia el perdón porque la alternativa era vivir el resto de mi vida consumido por el resentimiento. Y había aprendido que ese tipo de amargura solo envenena a quien la alberga. Le expliqué que el perdón no significaba olvidar lo sucedido ni pretender que no había pasado, sino más bien aceptar que las personas son complejas, capaces de lo mejor y lo peor, y que definir a alguien únicamente por su peor momento es tan injusto como definirlo únicamente por el mejor. Miguel lloró cuando le dije eso, un llanto profundo y liberador que creo que había estado conteniendo durante meses. Me dijo que no sabía si merecía mi perdón pero que iba a pasar el resto de su vida intentando ganarlo, no con grandes gestos sino con pequeñas acciones cotidianas, siendo el hijo que debería haber sido siempre, construyendo lentamente la confianza que había destruido tan completamente. Le advertí que sería un proceso largo, que no podíamos simplemente presionar un botón y volver a como éramos antes porque ese antes también tenía sus problemas, que necesitábamos construir algo nuevo basado en honestidad y respeto mutuo. Acordamos comenzar de nuevo, muy despacio, con encuentros regulares que no tuvieran agenda más allá de compartir tiempo, conocernos realmente como los adultos que éramos ahora en lugar de aferrarnos a los roles de padre-hijo que habíamos interpretado durante años. Miguel sugirió que podríamos hacer algo juntos, alguna actividad que nos diera un propósito compartido más allá de reparar el pasado. Y después de pensarlo sugerí que tal vez podríamos ofrecernos como voluntarios en una organización que ayudaba a personas mayores, una forma de transformar nuestra experiencia dolorosa en algo que pudiera beneficiar a otros. La propuesta de hacer voluntariado juntos resultó ser más reveladora de lo que ninguno de los dos había anticipado. Nos inscribimos en una asociación llamada Acompañamiento Digno, que conectaba a personas mayores en situación de vulnerabilidad con voluntarios dispuestos a visitarlas regularmente, y nos asignaron a varios casos que, de formas diferentes, me mostraron reflejos distorsionados de lo que Miguel y yo habíamos vivido. Había ancianos cuyos hijos los visitaban solo para presionarlos a vender propiedades o firmar poderes notariales,
familias rotas por herencias disputadas antes incluso de que los padres hubieran muerto, soledades profundas construidas con años de negligencia disfrazada de ocupación. Cada historia era un espejo que nos obligaba a confrontar nuestro propio pasado desde ángulos inesperados. Recuerdo especialmente a una mujer llamada Teresa, 84 años, que vivía en un piso minúsculo del Raval rodeada de fotografías de una familia numerosa que nunca la visitaba. La primera vez que fuimos a verla, Miguel y yo juntos porque Teresa había solicitado específicamente 2 voluntarios diciendo que la soledad era más soportable cuando había conversación entre otros. Ella nos recibió con una mezcla de gratitud y desconfianza que reconocí inmediatamente porque era la misma que yo había sentido cuando Miguel apareció en mi apartamento después de meses de silencio. Teresa nos preparó té en una tetera desportillada mientras nos contaba historias de sus 5 hijos, todos profesionales exitosos, todos demasiado ocupados para visitarla más de una vez al año, todos convencidos de que el dinero que le enviaban mensualmente compensaba su ausencia. Miguel escuchaba sus palabras con una intensidad que me hacía entender que estaba procesando algo más profundo que la historia de una anciana desconocida. Cuando Teresa mencionó que su hijo mayor había sugerido recientemente que se mudara a una residencia para estar mejor atendida, vi como Miguel palidecía ligeramente, reconociendo en esas palabras el mismo guión que él me había recitado meses atrás. La anciana continuó explicando que sabía perfectamente lo que ese eufemismo significaba. Sus hijos querían vender su apartamento, pequeño pero ubicado en una zona que se había revalorizado considerablemente, y una residencia era la solución conveniente que les permitiría liquidar el inmueble sin sentirse culpables. Lo decía sin amargura, como quien ha aceptado una verdad dolorosa después de luchar inútilmente contra ella. Esa tarde, caminando de regreso a casa después de despedirnos de Teresa con la promesa de volver la semana siguiente, Miguel rompió el silencio que había mantenido durante todo el trayecto. Me dijo, con una voz cargada de vergüenza renovada, que escuchar a Teresa había sido como verse a sí mismo desde afuera, como observar la monstruosidad de sus intenciones reflejada en otra persona. Había entendido intelectualmente lo que me había hecho, me explicó, pero solo ahora estaba comprendiendo emocionalmente el peso completo de esa traición, la soledad que yo debí sentir cuando mi propio hijo me miraba como un obstáculo a remover en lugar de un padre a honrar. No respondí de inmediato porque las palabras correctas no existían para ese momento, así que simplemente caminamos lado a lado por las calles de l'Eixample mientras el sol de febrero se ponía detrás de los edificios modernistas, proyectando sombras alargadas que parecían perseguirnos. Finalmente le dije que el arrepentimiento genuino no era un evento único sino un proceso continuo, que tendría que cargar con esa comprensión dolorosa durante mucho tiempo, tal vez para siempre, pero que ese peso era también la garantía de que nunca volvería a ser la persona capaz de algo semejante. Miguel asintió sin decir nada más, y seguimos caminando en un silencio que ya no era incómodo sino compartido, una comunión silenciosa de 2 personas que habían atravesado el infierno y estaban aprendiendo a existir en el territorio incierto de después. Los meses siguientes establecimos una rutina nueva, nos veíamos 2 veces por semana, los martes para visitar a Teresa y los jueves para cenar en mi apartamento, comidas sencillas que yo preparaba mientras Miguel ponía la mesa y me contaba sobre su semana, su trabajo, los pequeños avances en su terapia. Era una reconstrucción lenta y deliberada, como levantar un edificio ladrillo por ladrillo después de que el anterior se hubiera derrumbado, cada conversación un cimiento adicional, cada encuentro sin incidentes una prueba de que era posible construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que habíamos sido. Pero la verdadera transformación ocurrió una tarde de abril cuando Teresa nos pidió ayuda con algo que cambió definitivamente la dinámica entre Miguel y yo. Nos confesó que había decidido redactar un testamento que dejara su apartamento no a sus hijos sino a una fundación que ayudaba a personas mayores sin recursos, y necesitaba testigos para la firma del documento ante notario. Sus hijos, nos explicó con una lucidez impresionante, habían demostrado durante años que lo único que les importaba era su herencia, así que ella había decidido darle un propósito más digno a su único bien material. Nos preguntó si considerábamos que estaba siendo cruel, si una madre tenía derecho a desheredar a sus hijos incluso cuando esos hijos habían sido negligentes pero no necesariamente malvados. La pregunta flotó en el aire de ese pequeño piso del Raval cargada de un peso que iba mucho más allá de su caso particular. Miguel la miró durante largo tiempo antes de responderle, con una honestidad que me sorprendió por su vulnerabilidad,
que él no era la persona adecuada para aconsejarla sobre relaciones entre padres e hijos porque había fallado espectacularmente en la suya propia. Le contó, con voz temblorosa, lo que me había hecho, la conspiración, el juicio, todo lo que yo creía que mantendríamos en privado pero que él evidentemente necesitaba confesar como parte de su proceso de sanación. Teresa escuchó sin interrumpir, sus ojos sabios fijos en el rostro de mi hijo mientras él desenterraba su vergüenza más profunda ante una completa extraña. Cuando Miguel terminó de hablar, Teresa permaneció en silencio durante varios minutos que parecieron eternos. Finalmente me miró directamente y me preguntó algo que nadie más había tenido el coraje de preguntarme, si yo creía que mi hijo merecía una segunda oportunidad, si el perdón era posible después de una traición tan calculada. La pregunta me obligó a articular algo que había estado gestándose en mi interior durante meses pero que nunca había verbalizado completamente. Le respondí que el perdón no era algo que se otorgaba de una vez y para siempre, como un certificado que se entrega y asunto resuelto, sino más bien un trabajo diario de elegir ver a la persona completa en lugar de reducirla a su peor acción. Le expliqué que Miguel había hecho algo imperdonable, sí, pero que también había sido el niño que me abrazaba en las noches de tormenta, el adolescente que confiaba en mí cuando el mundo se sentía demasiado grande, el joven que alguna vez me había mirado con admiración antes de que el divorcio y la manipulación materna distorsionaran esa relación. Le dije que si definía a Miguel únicamente por su traición, estaría cometiendo una injusticia diferente pero igualmente dañina, estaría negando la posibilidad de cambio que todos merecemos, estaría condenándolo a ser para siempre la persona que fue en su peor momento. Y sobre todo, le confesé, estaría condenándome a mí mismo a vivir como una víctima permanente, definido por el daño que me habían causado en lugar de por la resiliencia que había demostrado al sobrevivir a ese daño. Teresa asintió lentamente, como si mis palabras hubieran confirmado algo que ya sabía, y entonces dijo algo que nunca olvidaré. Nos contó que su esposo había muerto 20 años atrás, y que en sus últimos días le había confesado una infidelidad de décadas atrás que ella nunca había descubierto. La traición la había devastado justo cuando más necesitaba los recuerdos felices para sostenerla, pero con el tiempo había comprendido que su matrimonio había sido ambas cosas, real en su amor y real en su engaño, y que negar una parte para preservar la otra hubiera sido deshonesto. Había aprendido a sostener la complejidad, a amar la memoria de un hombre imperfecto que la había amado imperfectamente, y esa capacidad de aceptar la paradoja la había liberado de una amargura que de otro modo la hubiera consumido. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Teresa decidió finalmente no desheredar completamente a sus hijos sino dejar el apartamento a la fundación con la condición de que sus hijos pudieran vivir en él si alguno lo necesitaba genuinamente, transformando la propiedad de un activo especulativo en un recurso de emergencia familiar. Era una solución que honraba tanto su decepción como su amor maternal, reconociendo que ambos sentimientos podían coexistir. Miguel y yo la acompañamos al notario, firmamos como testigos, y en el camino de regreso sentí que algo fundamental había cambiado entre nosotros, como si la historia de Teresa nos hubiera dado permiso para ser igualmente complejos, igualmente contradictorios. El verano llegó con su calor sofocante y Barcelona se vació de residentes que huían hacia la costa, pero Miguel y yo continuamos nuestras rutinas, nuestras cenas de los jueves, nuestras visitas a Teresa que se había convertido en algo parecido a una abuela adoptiva para ambos. Una noche de julio, después de cenar en mi balcón desde donde se veía la Sagrada Familia iluminada contra el cielo oscuro, Miguel me preguntó si alguna vez podría volver a confiar en él completamente, si creía que nuestra relación podría algún día ser genuinamente restaurada o si siempre estaríamos actuando sobre las ruinas de lo que fue. Le respondí con una honestidad que supe que dolería pero que era necesaria. Le dije que la confianza que teníamos antes del juicio estaba perdida para siempre, que era imposible recuperar una inocencia que había sido destruida tan completamente, pero que tal vez podíamos construir algo diferente y potencialmente más valioso, una relación basada no en la ilusión de perfección sino en el reconocimiento mutuo de nuestras capacidades para fallar y nuestra voluntad de seguir intentándolo de todas formas. Le expliqué que antes del juicio yo lo había querido con el amor ciego de un padre que ve solo lo que quiere ver, pero ahora lo quería con los ojos abiertos, viendo sus defectos y sus virtudes, su debilidad y su coraje, y ese amor más consciente era paradójicamente más fuerte porque había sido probado en el fuego y había sobrevivido. Miguel lloró esa noche, como había llorado en otras ocasiones durante esos meses de reconstrucción,
Pero estas lágrimas eran diferentes, no nacían de la vergüenza o el arrepentimiento sino de algo parecido al alivio, a la gratitud de ser visto completamente y aceptado de todas formas. Me dijo que eso era más de lo que merecía, y yo le respondí que el amor familiar no se trata de merecer sino de elegir, día tras día, construir puentes donde otros habrían levantado muros. Ahora, 2 años después de aquel juicio que casi nos destruyó completamente, Miguel y yo hemos encontrado un equilibrio frágil pero real. Seguimos viéndonos regularmente, seguimos haciendo voluntariado juntos, seguimos aprendiendo a ser padre e hijo de formas que ninguno de nosotros imaginó posibles. Carmen cumplió su sentencia y según se vive ahora en Tarragona, lejos de Barcelona, trabajando en una pequeña librería y asistiendo a terapia semanal. Miguel mantiene contacto mínimo con ella, llamadas breves en cumpleaños y fechas señaladas, una cortesía distante que reconoce el vínculo biológico sin restaurar la relación tóxica que tuvieron. Teresa falleció hace 3 meses, rodeada no de sus hijos que llegaron tarde al hospital sino de Miguel y yo que habíamos estado visitándola diariamente durante su enfermedad final. En su funeral, conocimos finalmente a sus 5 hijos, todos profesionales exitosos como ella había dicho, todos vistiendo trajes caros y expresiones de culpa tardía. El hijo mayor se acercó a agradecernos por haber acompañado a su madre cuando ellos no pudieron, usando ese eufemismo que tan bien conocíamos, y Miguel le respondió con una franqueza brutal que a nuestra Teresa le hubiera encantado, diciéndole que la diferencia entre poder y querer era todo lo que importaba, y que ellos habían elegido no querer durante años. Heredé de Teresa algo inesperado, no dinero ni objetos materiales, sino una carta que me entregó su abogado después de la lectura del testamento. En ella me agradecía por haberle mostrado que el perdón era posible incluso después de las traiciones más profundas, que mi disposición a reconstruir una relación con Miguel le había dado esperanza de que quizás sus propios hijos podrían algún día encontrar el camino de regreso a ella, aunque eso no ocurrió a tiempo. Me escribió que yo le había enseñado que la dignidad no está en nunca caer sino en cómo uno se levanta después de la caída, y que tanto Miguel como yo éramos ejemplos de esa verdad. Guardo esa carta en el mismo cajón donde conservo las fotografías de Miguel de pequeño, y a veces, en las noches cuando la soledad aprieta a pesar de toda la reconstrucción que hemos logrado, la leo y me recuerda por qué elegí el camino difícil del perdón en lugar del camino más fácil del resentimiento. No porque Miguel lo mereciera necesariamente, sino porque yo merecía vivir libre del veneno que la amargura eventualmente se convierte. Esta historia no tiene un final feliz en el sentido tradicional porque las cicatrices permanecen, porque hay conversaciones que nunca recuperaremos y años que se perdieron para siempre. Pero tiene algo quizás más valioso, tiene verdad, tiene transformación, tiene 2 personas que eligieron construir algo nuevo sobre las cenizas de lo que destruyeron. Y eso, he aprendido, es todo lo que podemos pedir, no la perfección imposible de las familias de las películas, sino la dignidad imperfecta de seguir intentándolo a pesar de todo.